Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. En algún momento de tu vida cristiana has tenido que escuchar acerca de los dones espirituales. Y cuando uno habla de esto, a veces uno lo toma con pinzas el asunto, porque como en toda cosa de la vida, siempre hay o lo disminuimos o lo exageramos. Así que voy a tratarles de presentar, el esfuerzo haré para presentarles de manera, un balance de entendimiento acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Cuando leemos en 1 Corintios 12, vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo nos habla de tres tipos de dones espirituales. Vemos los dones del Espíritu Santo, los dones del Señor Jesús y los dones del Padre. A los dones del Espíritu Santo pues se les llama los dones del Espíritu Santo, ¿no? A los dones de Jesús, o sea, los llamamos el ministerio quíntuple, y a los dones del Padre se les llama los dones motivacionales, que más están detallados en Romanos capítulo 12. En esta lección vamos a concentrarnos solamente en los dones del Espíritu Santo. Y en el libro de Corintios vamos a encontrar una descripción de todos los dones espirituales, o mejor dicho, los dones del Espíritu Santo. Pero antes de hablar de cada una de ellas, el apóstol Pablo dijo: no quiero que ignoren acerca de esto. Es decir, manténgase al tanto. O sea, aprende. No vivas ignorando este asunto de los dones del Espíritu Santo. Esté atento. Tienes que aprender. Tienes que leer. Porque están para el beneficio del cuerpo de Cristo. O sea, no es algo que podemos ignorar y saltear o saltarnos, sino tenemos que tomarlo porque es para nuestro beneficio. No podríamos vivir sin este punto de los dones del Espíritu Santo. Y ahora vamos a entenderlo por qué. El propósito de los dones del Espíritu Santo nos ha sido dado para demostrar la naturaleza divina del cristianismo, para que se entienda de que esto viene del Señor y esto no es simplemente una mera... Este asunto de la iglesia no es un mero club social, no es el mero encuentro de 2 o 3 personas que quieren elevarse, sentir algo especial y elevar su espiritualidad. Para que entiendan que esto, e incluso esta espiritualidad es de Dios, tiene que haber un mover de los dones del Espíritu Santo. Y a su vez, esto va a llamar la atención de los no creyentes, porque se va a dar cuenta, el que no es creyente se va a dar cuenta de que aquí está pasando algo. Y no puedes atribuir a nadie más que al Señor. Va a ser una forma para ver, oír, palpar el mover del Espíritu Santo. Esta nos va a ayudar a entender la mente de Dios, o sea, lo que el Señor piensa, lo que el Señor desea, lo que el Señor quiere exactamente en el preciso momento y para la persona exacta. Va a ser una manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. Entonces, la mejor manera de experimentar que esto es más que espiritual, sí es espiritual, pero es el Espíritu Santo moviéndose en este espacio de espiritualidad. Que sea Dios mismo actuando en este espacio de espiritualidad. En este espacio donde nos compungimos, nos exploramos nuestro interior y queremos pensar sanamente. Para palpar al Espíritu Santo en medio de ese espacio, en ese contexto, pues tenemos que conocer cómo actúa el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo, y esto se llama los dones del Espíritu Santo.
En el libro de Corintios se describen los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, sí se expresa el Espíritu Santo, sí se manifiesta el Espíritu Santo, se manifiesta el Señor Jesús, se manifiesta el Padre. Se manifiesta el Padre, se manifiesta el Hijo, se manifiesta el Espíritu Santo. Y la forma como se manifiesta el Espíritu Santo es a través de los dones o de las manifestaciones, de las expresiones del propio Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta Él? Pues se manifiesta de 9 maneras. La primera, y están descritos en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12. La primera forma, dice el apóstol Pablo, es la sabiduría. La otra es el conocimiento. La otra es la fe. La otra es sanidades. La otra es milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. Las 9 manifestaciones del Espíritu Santo, los 9 regalos del Espíritu Santo obrando. Toda persona que ha nacido de nuevo y que ha sido lleno del Espíritu Santo, de alguna manera va a experimentar una de estas 9 manifestaciones, o a lo mejor 2, 3 o una combinación, si es que no los 9, ¿no? Como alguna vez decía, oye, en ese fulano se mueven los 9 dones del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿No? Bueno, veamos de manera sucinta, una por una y con algunos ejemplos, ¿no? La primera forma es sabiduría. El don del Espíritu Santo llamado sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es cuando el Señor nos da la habilidad, fíjese, no es tuya, no es de tu propio aprendizaje, de tu propia experiencia. Puede ser que no tengas nada de experiencia o puede ser que tienes demasiada experiencia en la vida. Obviamente, cuando uno habla con un anciano, ese anciano obviamente tiene mucha experiencia en base a todo el trajinar de su vida. Por eso tiene experiencia, tiene sabiduría. Pero a lo mejor no manifiesta la sabiduría del Espíritu Santo. O puede ser un jovencito que conoce poco de la vida, soltero y apenas salió de su casa, pues conoce poco de la vida, o sea, ha experimentado poco los choques, el levantarse y caerse, pero recibe la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es sabiduría? Es la habilidad del Espíritu Santo que mora en uno, la habilidad para que puedas aplicar de forma práctica un concepto, un principio de las Escrituras a la vida diaria. Alguien no sabe qué hacer y viene alguien y a manera de consejo, o a lo mejor hasta la manera de broma, o a lo mejor hasta la manera de muy espiritual, ¿no? Porque hay quienes dicen, tengo una palabra para ti, ¿no? O puede ser en un restaurante, o puede ser como alguna vez yo tuve un amigo que estaba en mi oficina, me llamó, me dice, justo quiero hablar contigo. Yo estaba muy ocupado como para recibir a alguien. Pero como era mi amigo, lo recibí en mi oficina y hablamos y le conté mi malestar. Yo seguía orando, él se fue y antes de irse me dijo algo. Justo, ¿por qué no haces esto? X, Y, Z. Fue una palabra de sabiduría porque yo no sabía qué hacer frente a una situación que estaba pasando. Y ese hombrecito, amigo mío, sin tanto ritual, me dijo, ¿por qué no haces esto? Esa es una palabra de sabiduría. Una manera práctica de aplicar. Por ejemplo, todos ustedes, o la mayoría de los que me están escuchando, espero, saben de memoria Salmo 23. Pero no sabes cómo aplicarlo en la vida diaria. ¿Quién te va a dar esa habilidad para aplicarlo en la manera diaria? Es más, a lo mejor tienes 30 años de creyente y lo has aplicado de una manera, pero el Espíritu Santo te da para aplicarlo de una manera nueva que a lo mejor nadie se ha imaginado aún. Claro, eso es una palabra de sabiduría.
Una palabra de conocimiento es la habilidad de Dios para ver un hecho, para ver una realidad, de dónde viene, entender qué es lo que está pasando. Son habilidades que el Espíritu Santo le da. Otra vez, no es de uno, es del Espíritu Santo. Hay situaciones que uno no entiende. De repente no entiendo por qué, esto es bien duro, ¿no? ¿Por qué soy un hijo no deseado? Es algo que me está atormentando. Pero viene alguien y me da una idea, un input, yo quiero llamarlo idea. ¡Pah! Ahora hasta me da ganas de dar gracias por ese acto que pasó conmigo. ¿Y cómo pasó? Claro, el Espíritu Santo me está dando un entendimiento de algo que pasó. Y usó a alguien con esa habilidad espiritual que ocurre, ¿no? Una palabra de fe, o el don del Espíritu Santo como fe. Dios, por medio de su Espíritu Santo, le da, reparte, no siempre, en algunos casos, a veces es todo el tiempo, a veces es en una época especial, para creer, para estar convencido, para tener la certeza de que algo es como te lo han dicho, o como lo crees, o como lo deseas, lo crees profundamente. Es una convicción que te da el Espíritu Santo sobre algo. Por ejemplo, hay gente que quiere hacer algo y todo está no está a su favor. Todas las puertas se le cierran, todos le dicen no, todos le traicionan. Pero el Espíritu Santo le da esa fe para creer en algo que es imposible a lo mejor. El don de sanidades es la habilidad de Dios para creer que alguien con ciertas enfermedades